Ya sabemos algunas cosas de cómo se encontraron esos dos mundos, pero quizá lo más importante que tú sabes ahora es que Colón no descubrió América, se la encontró en el camino. Ese encuentro le cambió la vida a muchísimas personas y en muchos sentidos. Y ese va a ser el tema de esta clase. En el video anterior, ¿te acuerdas que hablamos de cómo Cristóbal Colón se encontró América? Pues cuando se encontró en este nuevo mundo, se encontró cosas tan maravillosas, tan diversas, tan increíbles, que hizo el viaje no una, ni dos, ni tres, sino ¿saben cuántas? 4 veces. Estaba tan fascinado con lo que se había encontrado que iba a Europa y volvía. Oigan, sin embargo, en ninguno de los 3 primeros viajes llegó al continente. Fíjense, se quedó por aquí, en las islas. Solo fue hasta el 4.º viaje que llegó al continente, fíjense, al continente. En cada uno de esos viajes, la tripulación pues traía cosas nuevas. Y mientras venían cosas nuevas, pues por supuesto, también se iban para Europa cosas nuevas. Oigan, a uno las cosas nuevas le cambian la vida. ¿A ti no te ha pasado que recibes algo nuevo y cambias? ¿Tú te acuerdas la primera vez que usaste un computador? ¿O la primera vez que recibiste un celular que podías tocarle la pantalla? Pues a mí esas cosas me cambiaron la vida. De pronto a ti también. Oigan, a nosotros de Europa nos llegaron cosas que cambiaron radicalmente la forma de vivir aquí en América. De Europa, miren, nos llegó el trigo. Aquí en América no comíamos pan hasta entonces. También nos trajeron las vacas, los caballos, el café, miren, el café también nos lo trajeron de allá. Lo que es hoy nuestro producto nacional nos llegó en barco desde Europa. ¿Saben qué más nos trajeron? Bananos, caña de azúcar, cebolla y hasta el arroz. Desde América también hicimos muchos aportes a Europa. Mandamos en barcos muchos productos que ellos no tenían, como por ejemplo los tomates, mírenlos por aquí, el maíz, la papa, sí señores, los frijoles, el maní, el aguacate. Cosas que hoy por hoy los europeos se comen en su vida diaria, pero que venían desde aquí. Cuando esas cosas se unen, es decir, lo que venía de Europa y lo que teníamos en América, salen cosas nuevas, cosas maravillosas. Fíjate, por ejemplo, en esta imagen. Es un plato de espaguetis. Parece simple, ¿no? Un plato de espaguetis con tomate y queso. Pero ¿sabes qué? Es el ejemplo perfecto para ver que cuando se mezclan las culturas, salen cosas nuevas y maravillosas. Mira, el espagueti, la pasta, trin, ¿cierto? El espagueti viene de China. El tomate de la salsa viene de América. Y el quesito, que se hace de leche de vaca, viene de Europa. El resultado es algo tan maravilloso como este platazo de comida que ahora ves. Y además, es el plato típico de Italia. Bueno, sin embargo, déjame decirte que este intercambio no solamente fue de cosas materiales, es decir, de comida o animales. De hecho, la parte más importante de este intercambio fueron las cosas que cambiaron en la manera de ¿qué? De pensar y de ver el mundo, tanto para los europeos como para los americanos. ¿Listo? Voy a empezar por contarte qué cambió en la manera de pensar de esos europeos que llegaron a tierras americanas. Lo primero, quizá fue encontrarse con lenguajes completamente diferentes, con tribus con las que no podían comunicarse. Imagínense ustedes llegar y ver esto, tratar de entenderlo, que no se parece a sus letras, a su alfabeto. También empezaron a preguntarse cosas diferentes que antes no se habían preguntado. Es que claro, estos indígenas que se encontraron cuando llegaron a América eran tan radicalmente diferentes a ellos. Oigan, es que comían distinto, se vestían distinto y encima hablaban lenguas que pues los españoles no entendían. Los europeos llegaron a preguntarse incluso, ¿será que estos indígenas tienen alma? ¿Será que esta gente rara piensa? Tenaz, ¿no? Pero bueno,
Ellos tenían que interactuar con estos indígenas. El lenguaje fue una barrera grande para la comunicación. Pero muchas cosas que lograron decirle los indígenas a los europeos también llegaron a cambiar su forma de pensar. Por ejemplo, había un jefe norteamericano, un jefe indígena norteamericano, que se llamaba el jefe Seattle. Y les preguntó una vez, mientras estaban negociando unas tierras, les dijo, oigan, ¿es el hombre el dueño de la tierra o es la tierra la dueña de los hombres? Fíjense, este es el gran sabio, el jefe Seattle, y preguntó esto que le cambió cosas en la cabeza a los españoles. Suena sencillo, ¿verdad? Pero es que los europeos nunca se habían preguntado eso. Ellos siempre se habían creído los dueños de toda la tierra. Otra cosa muy diferente para los europeos que se encontraron cuando llegaron a estas tierras fueron, ¿saben qué? Diferentes de estas religiones. En Europa, la mayoría de las religiones eran monoteístas. ¿Qué significa? Que creen en ¿qué? En un solo Dios. Vaya sorpresa cuando llegaron a América y se encontraron, oigan, que había muchísimas religiones que no creían en un solo Dios, sino que tenían muchos dioses. Y esas religiones se llaman ¿cómo? Se los voy a decir. Politeístas. Esas nuevas religiones americanas no solamente tenían muchos dioses, sino que estos representaban cosas de la naturaleza. Había un dios para el sol, una diosa para la luna, una diosa para el agua. Esto para los europeos era una cosa rara, diferente. Ellos lo llamaban religiones paganas. De hecho, hoy por hoy hay tribus que conservan estas tradiciones. En nuestro Amazonas, la tribu de Sana todavía considera a esta señora, a la anaconda, como la diosa creadora de la vida. Estas nuevas formas de creencias, de vida, pues hicieron pensar mucho a los españoles. Oigan, pero no solamente fue eso lo que les pasó. Fíjense que además ellos llegaron a paisajes completamente diferentes, a climas nuevos. En estos paisajes había peligros que ellos no conocían, como por ejemplo, serpientes venenosas, o como estos, mosquitos. Pues en Europa también hay mosquitos, pero los que se encontraron acá transmitían enfermedades que ellos no conocían y tampoco sabían cómo curar. Oigan, pero no solamente eran los peligros del clima y de los nuevos paisajes, era el entorno, que era muy diferente. Se encontraron con muchos ríos muy caudalosos, traicioneros, difíciles de navegar para ellos. Por ejemplo, está el río Magdalena. En este encontraron, ¿saben qué? Cocodrilos. O está el río Amazonas, que hoy por hoy es el río más caudaloso del mundo y donde se encontraron pirañas. Todos estos animales que eran nuevos para ellos y representaban peligro. Pero los peligros no solamente eran para los españoles. Ahora les voy a contar el otro lado de la historia. Todas esas cosas que cambiaron la manera de comportarse de los indígenas que vivían aquí, en América. Como les digo, se enfrentaron a nuevas situaciones y peligros. Se enfrentaron a enfermedades que no conocían, como esta, la viruela o el sarampión o la misma gripa. Estas eran enfermedades que en América no se conocían y que por ende, pues no sabíamos cómo curar. Eso por una parte. América un poquito enferma. Luego tuvieron que enfrentarse a nuevas formas de guerra. Ojo, no te estoy diciendo que en América no hubiera habido guerras antes. Los indígenas también peleaban entre ellos. Pero es que esta nueva forma de guerra era tan diferente. Estos hombres llegaron montados en un caballo. ¡En un caballo! Y los indígenas nunca habían visto un caballo, y menos a un hombre con una armadura resplandeciente y con armas diferentes subido en un caballo. Armas que por supuesto daban miedo, que generaban terror y que además eran muy eficientes matando personas. Estas armas, miren, como estas, como los arcabuces
o como las ballestas, que es esta, generaron en los indígenas una sensación pues de miedo profundo. ¿Qué hace uno niños cuando tiene miedo? Pues muchas veces huye. Sin embargo, los indígenas entraron en una contradicción. Si bien estos europeos eran enemigos, también podían ser vistos como dioses, porque todas estas novedades generaban un montón de admiración. Los indígenas se empezaron a preguntar entonces, oigan, ¿será justo lo que está pasando? Entonces, la idea de justicia en sus cabezas empezó a cambiar. Y les surgió quizá una pregunta que es más importante hoy por hoy que en ese entonces. Y es esta pregunta. ¿El poder da la razón? Porque tenemos poder, ¿tenemos razón? Es decir, si el poder que tenían los europeos que llegaron a América les daba derecho a quedarse con la tierra y explotarla. Pensémoslo. Ahora que ya conocemos un poco más las consecuencias del encuentro de estos dos mundos tan diferentes, te propongo lo siguiente. Escoge una pareja dentro de tu grupo. Uno va a adoptar el rol de indígena y el otro de descubridor. Y van a tratar de comunicarse una idea. Pueden escoger una idea de todas estas que hemos hablado en el video o pueden inventarse una idea. Lo importante, ojo, es que no hablen. Acuérdense que ellos hablaban en lenguas distintas. Te propongo entonces que se comuniquen a través de mímica. Para esto van a tener 15 minutos. Y nos vemos en el próximo video.